Bueno, vamos a empezar el día de hoy y pues primero que nada, buen día con todos. Vamos a dar unas cuantas indicaciones previas antes de empezar. Vamos a revisar el contenido y la materia, pues esperemos a ver cuánto nos tardamos. Yo creería que una hora y media. Y pues a continuación se revisarán si alguien tuvo algún inconveniente, sobre todo con el acceso a la plataforma Cisco. Y pues de hecho pues también se les permitirá ingresar o pues se les enrolará en el curso en el caso de que no pudieron haber ingresado. Y pues vamos a tratar de ver también qué tareas o actividades hay que realizar. Desde la siguiente semana vamos a adoptar una forma de participación en clase un poco más activa. Sí, eso vamos a tratar de revisar sobre todo con respecto a los contenidos. Vamos a revisar las partes básicas y el objetivo principal también va a ser poder la primera hora revisar esta parte básica o la teoría básica del tema que estemos tratando, y en la segunda hora pues tratar de ver si utilizamos ejercicios o realizamos ejercicios mediante o tratamos la resolución de la tarea planteada en clase con el objetivo de pues realizar con asistencia mía y pues con la participación de ustedes también. Y pues como les había dicho, con el afán de que pues se pueda tener la posibilidad de que ustedes participen en clases, ¿no? Entonces, como les digo, esto lo vamos a adoptar desde la siguiente semana. Y pues el principal objetivo es la participación en clase, ¿no? Entonces, recuerden que ustedes son quienes fortalecen pues como tal el sistema de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y pues parte de esto es también importante que ustedes también participen. Entonces, como les digo, pues esto lo vamos a hacer desde la siguiente semana con el afán de que ya pues para la siguiente semana ustedes puedan prepararse, puedan participar de forma activa. Entonces vamos a revisar o realizar la revisión de los contenidos de forma un poco más básica, con el afán de que ustedes pues los revisen los contenidos utilizando la plataforma Cisco, como ya se les había indicado. Y pues en la primera hora sería esto. En la segunda hora, entonces vamos a hacer la resolución de los ejercicios que tenemos de Cisco. Pues obviamente con la asistencia mía, yo compartiría la información de cómo iría resolviendo ciertos puntos. Ustedes también compartirían su pantalla y esa sería la forma de participar. Ojo, recordemos que es participación, no es evaluación, ¿no? Es decir, si alguien realiza una determinada acción o se pide que haga un determinado configuración en un switch o en un router. Entonces, la persona que hizo la configuración tendría la potestad de compartir la pantalla, ¿no? ¿Sí? Pero si existió o pues lo hizo de forma incorrecta, pues no importaría, ¿sí? Recordemos que el objetivo es de que participen como tal y pues poder evidenciar que hayan participado y poder, en el caso de poder tener la posibilidad de corregir o pues dar soporte, y pues en cualquier caso pues poder enseñar en el caso de que pues no pudieron hacerlo de forma correcta. Lo importante es que pues esto se haga con el afán de que pues al llegar al examen pues, tengan o hayan resuelto todas las dudas posibles, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pues la siguiente semana ya voy a organizar mejor la parte de la revisión de contenidos, y pues con esto vamos a un poco pues a ganar mucho lo referente a la práctica, que es lo más clave que nosotros tenemos, sobre todo en el ámbito de esta materia como tal, ¿no? Recordando pues que como no tenemos o no estamos en el aula, pues también es importante también su participación. Sobre todo, pues esto va a formar parte de la nota de seguimiento
que vendría a representar el 60% de su calificación. Así es que les digo, pues desde la siguiente semana vamos a adoptar esto, pues con el afán de que pues ustedes que estén preparados, estén con la predisposición, sobre todo a trabajar prácticamente también, ¿sí? Ok, vamos a empezar la información. No sé si es que hasta ahí tiene alguien alguna duda y sobre todo si es que pues tiene alguna sugerencia también, pues sería importante que nos indique, ya sea por el chat, por favor, nos pueden indicar pues de esto que les acabo de decir, de cómo vamos a trabajar, pues dándole un poco un enfoque mucho más orientado a la práctica. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna inquietud o pues una observación también. Sería importante que lo diga. Y si es una persona que no pudo asistir la siguiente semana, pues bueno, ahí sí tendrías que, si no pudiste asistir, tendrías que justificar, ya que pues se toma en cuenta la asistencia, a menos que si justificas, tomen en cuenta pues que justifiques con el coordinador y pues obviamente esto es de forma automática en el SIGE, ¿no? Sí. A ver, vamos a darle la palabra a Pablo, que nos está solicitando. A ver, Pablo, Buenos días a te todos. escuchamos. Eh, He visto que hay nuevos compañeros. Sería bueno que me ayuden con sus dos nombres, sus dos apellidos y su correo electrónico para poder enviar al ingeniero esta información para que les pueda inscribir en el curso de NetAcad, por favor. Correcto, Pablo, muchas gracias Paso por mi eso. número de teléfono para poderles agregar igual al al grupo de WhatsApp. Va a estar en el chat mi número de celular. Muy bien, Pablo, muchas gracias Bueno, por esto y como les había dicho, Pablo, es muy importante sobre todo que pues se agregue, agregarles a la plataforma NedaCat y lo que necesitamos es sus dos apellidos, sus dos nombres y pues sobre todo el correo electrónico de contacto y como él también creó un grupo de WhatsApp, por favor, esto es importante para que él pueda sobre todo tener la posibilidad de agregarles a dicho grupo también y pues puedan tener una comunicación, sobre todo con el compañero representante. Yo a su vez también yo me comunicaría cualquier tema referente a la materia, pues lo haría de forma directa con él o él conmigo y pues que analizaríamos de esa forma pues cualquier inquietud y poder resolver a tiempo cualquier inconveniente. Entonces, bueno, entonces dadas estas indicaciones, la siguiente semana vamos a hacerlo un poco más práctico, ¿sí? Con el afán de que ustedes también participen en clase, con el afán de que pues puedan tener la retroalimentación mucho más adecuada, pues recordemos que esta materia es muy práctica y pues necesitamos tener estos temas de la práctica, ¿no? Va a ser participación en clase, no es evaluación, es decir, solo se va a realizar una revisión de la participación, es decir, por ejemplo, yo revisaremos algún ítem de la práctica que hay, ¿sí? Yo resolvería unos cuantos y los siguientes les voy a pedir que vayan resolviendo y ustedes pues tienen la posibilidad de compartir la pantalla. Esto va a ser de forma voluntaria, ¿no? Voluntaria si es que hay la participación, ¿no? Entonces, donde pues, alguien participa, dice, profe, yo tengo esta respuesta, de esta forma lo resolví, o tengo esta inquietud, por favor, comparte la pantalla, nos indica, y de esa forma, pues, realizamos la retroalimentación. Creo que esto va a mejorar sobre todo su didáctica a la hora de realizar los ejercicios en la plataforma Cisco, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Quedan entonces para el envío de la información al compañero Pablo Pillejo, que es el representante del curso, y por favor, él me va a enviar me va a enviar un correo para yo enrolarles en la plataforma Cisco y de esa forma pues ustedes puedan revisar el material. De igual forma, una vez acabada la teoría voy a hacer un recuento de nuevo con respecto al uso de la plataforma Cisco y dónde están los recursos para que ustedes puedan avanzar también, ¿no? Recordemos que a la siguiente clase pues ya tendríamos la posibilidad de realizar un parcial en este caso, es decir,
la resolución de un examen parcial o una evaluación parcial en la plataforma Cisco, ¿sí? Ya que pues Cisco está realizando exámenes donde agrupa de uno, por ejemplo, del capítulo 1 al 3 y pues esto pues con el afán de que ustedes también puedan ir revisando el material previo a eso, pues, y también les explicaría en esta clase cómo pues sería la parte del examen, ¿sí? Ok, vamos a entonces a explicar la parte de la teoría de el día de hoy. Listo, vamos a ver entonces el día de hoy pues la configuración básica de un switch, de un dispositivo final y es importante que pues para esto tomemos en cuenta ciertas consideraciones para la configuración básica de un switch, en donde vamos a explicar el acceso como tal, como objetivos del acceso pues, a la plataforma, como tal, el sistema operativo, la navegación que vamos a, o cómo desplazarse sobre el dispositivo iOS, la estructura de comandos, la configuración básica del dispositivo, cómo guardar las configuraciones, cómo configurar direcciones y puertos, cómo configurar las direcciones IP en dispositivos cliente y cómo verificar conexión entre dos dispositivos, ¿no? Es importante que para esto nosotros conozcamos ciertos aspectos con respecto a el sistema operativo en sí. Y en sí, pues Cisco nos va a permitir tener o tiene la característica que tienen todos los sistemas operativos, como son el hardware, el shell, el kernel y el shell. Y en sí, pues el hardware, voy a empezar desde la parte más interna. El hardware nos permite tener la parte física y pues la parte electrónica de un computador, ¿sí? Entonces, todo este hardware necesita ser controlado, toda esta circuitería, todos estos componentes electrónicos como procesador, memoria, periféricos, necesitan ser controlados con el afán de poder ser utilizados mediante un elemento que nos permita establecer el, como tal, el sistema operativo, ¿no? Entonces, por favor, esto es importante que se tome en cuenta, ¿sí? Y a su vez, eh, sobre todo también importante que, pues, el- tenemos un elemento que nos permite tener o comunicarnos entre el hardware y el software, ¿sí? Que es el kernel, ¿no? El kernel sobre todo nos permite comunicar directamente el hardware con el hardware y nos permite administrar de forma en que los recursos de hardware se utilicen para satisfacer los requisitos del software. Entonces es importante que el kernel haga este tipo de acciones cuando nosotros utilizamos sobre todo un sistema operativo. Todos los sistemas operativos van a basar su información en tener estos tres componentes principales, ¿no? Y el shell del sistema operativo es una interfaz de usuario que permite a los usuarios, ¿sí?, tener una interfaz, ya sea gráfica, una interfaz de texto, en el cual pues nosotros vamos a tener el acceso o la comunicación como usuarios para poder acceder al, al sistema operativo. Entonces el shell va a tener algo importante que se denomina la interfaz de línea de comandos, ¿sí? Que aquí pues se la denomina como CLI, ¿sí? El CLI que vamos a usar bastante es la Client Line Interface, ¿no? La Command Line Interface, la interfaz de comandos, ¿no? Entonces es importante la interfaz de línea de comandos, ¿no? Y pues también vamos a tener la interfaz gráfica de usuario que es la GUI, en este caso la Graphic User Interface. Estas interfaces van a ser las que el usuario va a tener para poderse comunicar con el sistema operativo y establecer los distintos tipos de elementos del kernel para poder controlar el sistema operativo, ¿sí? Por favor, en la anterior clase les había dicho que pues teníamos como entrada máxima cuarto de hora, ¿no? Entonces, desde este momento se bloquea el acceso, ¿sí? Para
pues, para poder acceder a la clase, ¿sí? Y eso tomemos en cuenta que la puntualidad es muy importante, ¿no? Sobre todo porque vamos a el hecho de tener clases virtuales no quiere decir que se puede pues llegar en cualquier hora. Puede ser que tengamos inconvenientes, sí, pero eso pues es importante que los notifiquen mediante correo electrónico si es que hubiese el caso. O alguien que por alguna razón tuvo algún inconveniente o se quedó sin luz, pero pues obviamente la conferencia yo la estoy grabando y pues tengo la información de todos los participantes desde su ingreso, ¿sí? Entonces, por favor, esto tomar en cuenta, ¿no? La puntualidad es muy importante. Ok, entonces hemos visto pues los distintos elementos como tal y aquí podemos tener una representación en la que el CLI en el sistema operativo Windows, hablemos que vendría a ser nuestro CMD, nuestro línea de comandos del DOS también, el GUI, en donde tenemos las interfaces gráficas y pues el hardware como tal, la parte física. Esto es importante y sobre todo uno de estos puntos muy importantes es el kernel. El kernel va a ser quien va a permitir la interacción entre, como tal, el sistema operativo y pues el hardware que nosotros tenemos, ¿no? Y es quien nos permite tener ese enlace, sobre todo para poder utilizar. Vamos a tener distintos tipos de interfaz gráfica de usuario. Aquí podemos ver la interfaz gráfica de Windows, en donde está nuestra imagen, ¿sí? Que es pues la más conocida y la que la mayoría de usuarios utilizan, pero sin embargo nosotros tenemos muchas interfaces con las cuales podemos tener la posibilidad de utilizar dichas interfaces de usuario con el objetivo de poder administrar nuestro hardware y poder establecer ciertos elementos muy importantes para el control, sobre todo de nuestro hardware y pues las acciones que vamos a tomar. La interfaz gráfica de usuario por lo general nos permite tener la posibilidad de estructurar el control como tal del sistema, ¿sí? Y podernos administrar todos los aplicativos que utilizamos sobre ellos, ¿no? Vamos a tener distintos tipos de sistemas operativos, entre ellos vamos a tener el sistema operativo Windows, el MacOS, vamos a tener Linux. El Linux tiene ciertas distribuciones. En Linux tenemos CentOS, tenemos Kali, tenemos Ubuntu, tenemos una serie de distribuciones que pues nos permiten también tener varias distribuciones u opciones para poder utilizar como tal en el sistema operativo. Tenemos también el Apple iOS y pues el Android, ¿no? Importante pues de estos dos sistemas operativos de móvil que también de hecho cumplen con las mismas características de un sistema operativo. Hardware administrado por un kernel, el cual pues nos permite que pues interactúe dicho sistema operativo, ¿no? Las interfaces de usuario pues existen muchas variantes con respecto a esto y pues las interfaces de usuario pueden fallar, pueden tener inconvenientes o pueden no estar operables y por simples tipos, elementos de razones nosotros podemos acceder mediante el CLI. Entonces, si por alguna razón nosotros accedimos o tuvimos algún inconveniente con la interfaz gráfica, pues el CLI es una alternativa bastante útil para poder recuperar o para poder interactuar, para poder, sobre todo, salir o utilizar si es que nuestro sistema tuvo algún inconveniente, poder recuperarlo o restaurarlo, ¿sí? Vamos a tener el propósito de los sistemas operativos y esto es importante tomar en cuenta, pues sobre todo en los sistemas operativos en los que pues utilizamos en los computadores, en los cuales pues habilitan o dan la posibilidad de que el usuario haga o use periféricos como el mouse, ¿sí? Para permitir seleccionar y ejecutar programas que nos permite ingresar comandos de texto, ingresar texto en elementos basados en comandos, en este caso vendrían a ser los CLI, que vendría a ser sobre todo el Command Line Interface o la línea de comandos, eh, la interfase de línea de comandos. Vamos a tener un monitor que nos permita mostrar la salida de las acciones que tenemos
Y pues de esta forma el sistema operativo entonces puede interactuar, ¿no? Tenemos dispositivos de entrada como periféricos como el mouse, como el teclado, y tenemos dispositivos de salida periféricos, en este caso como el monitor y pues algunos otros más, ¿no? Y pues la interfaz que nos permita ingresar la información. Vamos a tener otro elemento que es el CLI basado en sistemas operativos de red. Y pues aquí hay una diferencia bastante sustancial, sobre todo cuando utilizamos el teclado para tener la posibilidad de basarnos en la interacción mediante red, ¿sí? Usar el teclado para ingresar comandos y la salida en un monitor, ¿no? Eso es importante, ¿no? El CLI de sistemas operativos en red nos permite pues la comunicación para poder realizar una configuración ya sea remota y utiliza en sí pues la red o programas de red para poder ingresar la información, para poder comunicarse y poder acceder a el sistema operativo. Vamos a tener estos tres métodos muy importantes, sobre todo con el objetivo de dar o poder acceder a nuestro sistema operativo de red. Sobre todo aquí un poco hablando de los sistemas operativos en red, ¿no? Tenemos la consola, tenemos el Secure Shell y tenemos el Telnet. De estos tres, pues el primero, en la consola, nos permite tener o conectarnos físicamente para realizar la gestión inicial, ya sea de un router, un switch o un dispositivo que permita o me dé la posibilidad de acceder mediante consola. Por lo general se utiliza elementos como el puerto serial, ¿sí? O pues el cable que tenemos, podemos ver en la imagen, ahí es un cable de consola que en el un lado tiene un puerto serial y en el otro tiene un cable de RJ45, ¿sí? En el cual pues se utiliza la información para conexión. Esa es una conexión física, ¿no? Vamos a tener también el Secure Shell, en el cual, pues, el método para establecer una comunicación remota segura, de hecho, segura es utilizando una interfaz de comandos, un CLI de red, en el cual, pues, se cifran y se autentican eh, las comunicaciones para poder, que se envíen sobre todo por la red, para poder utilizar. Es importante que, pues, aquí se crea una interfaz virtual sobre nuestra red para poder utilizar sobre todo o conectarnos a un determinado dispositivo, ¿sí? Entonces, por favor, esto tomar en cuenta a la hora de utilizar, ¿no? Entonces, el Secure Shell es una herramienta bastante útil con la cual pues nosotros podemos utilizar, ¿sí? Aquí podemos ver en estas imágenes que se está utilizando un programa de terminal que se llama PuTTY, el cual nos permite conectarnos a un dispositivo, ¿sí? En la primera pantalla que tenemos en la parte derecha, pues nos aparece la configuración para acceder al dispositivo y en la segunda nos aparece los comandos que yo ejecuto o pues que tendría como tal en un clic, ¿sí? Y pues también tenemos la posibilidad de utilizar Telnet, pero cuando utilizamos Telnet nosotros utilizamos un clic, es decir, una línea de comandos, una interfaz de línea de comandos remota, pero la conexión basada en esta, pues, no viaja de forma cifrada la información, es decir, está accesible y se puede visualizar mediante la utilización de programas rastreadores, se puede fácilmente visualizar qué información se realizó en la red. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esto, muy importante cuando nosotros nos conectamos, los métodos de acceso, ya sean remotos como el Secure Shell o el Telnet, y a la hora de decidir por uno de ellos es importante tomar en cuenta la parte de seguridad. ¿Sí? Vamos a ver los distintos programas que nos permiten establecer conexiones terminales y para eso tenemos una serie de elementos muy importantes como o ciertos ejemplos como podrían ser el PuTTY, el Teraterm, sí, o el Secure CRT, que también son programas, algunos para Windows, otros para Mac. El Secure CRT se utiliza en Mac,
o Linux también. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener la posibilidad de utilizar programas que nos permitan realizar la emulación, sobre todo para conectarnos a un dispositivo de red y sobre todo utilizar sus, sus terminales para la configuración de un determinado dispositivo. Entonces tenemos estos tres elementos que nos permiten, para la cual nosotros podemos ver en cada una de las imágenes, sobre todo en las dos primeras, en la cual pues nosotros establecemos la dirección IP del host remoto, establecemos el tipo de conexión que puede ser Telnet o SSH, ¿sí? Y pues también nos da la posibilidad en ciertos casos de utilizar la interfaz serial. Esto sería para una conectividad mediante consola, ¿sí? Vamos a ver también algo importante que es lo referente a cómo desplazarse o cómo empezar a utilizar los distintos comandos para utilizar en iOS. Es importante y especificar qué es iOS, ¿no? Aquí pues hay una cierta coincidencia con el sistema operativo de Apple, que también utiliza como el nombre de iOS, pero Apple iOS es utilizado bajo licencia Cisco, y que pues, obviamente Cisco pues inicialmente sacó, o primero fue quien sacó pues este nombre, ¿no? Ok, entonces vamos a ver los distintos tipos de modos de comandos, sobre todo importante cuando utilicemos en nuestro CLI y poder identificar sobre todo eh, cada uno de los accesos, ¿no? Tenemos el modo de acceso de usuario en el cual pues nosotros permitimos o tenemos la posibilidad de tener una cantidad limitada de comandos para monitorear y pues a menudo nos permite describir una visualización solamente, pues y este se utiliza mediante el símbolo que tenemos ahí, el símbolo mayor que, ¿sí? En la parte derecha podemos ver en la imagen cómo sería un CLI de usuario a la hora o pues un modo de ejecución de usuario cuando me aparece, estaría en este caso el nombre del router o el nombre del dispositivo y el símbolo mayor. Sí, esto me permite tener o identificar en qué modo de usuario estoy cuando estoy desplazándome o utilizando el sistema operativo Cisco iOS, ¿no? Y el modo privilegiado, el cual permite la ejecución de comandos para administración, configuración y a menudo nos permite describir a este comando como estable porque pues dicho comando nos permite acceder a todas las características que tenemos disponibles para la configuración. Y este comando privilegiado o exec mode, también conocido como el modo privilegiado de exec, se puede especificar o se lo identifica cuando a continuación del nombre del dispositivo tenemos el símbolo numeral. Entonces, en el prompt, donde estamos utilizando el prompt, se refiere al lugar en donde nos está apareciendo para ingresar los comandos de nuestro CLI, es decir, en nuestra interfaz de línea de comandos. Y pues, de acuerdo a esto, nosotros tenemos estos dos modos. Muy claro cuándo especificar el un modo. El un modo es el modo de usuario, un modo limitado, un modo que nos permite tener acciones básicas de monitoreo. El modo privilegiado es el modo de más alto nivel, el cual nos permite acceder a todas las características, a todas las demás configuraciones a utilizar. Vamos a tener distintos modos de configuración y subconfiguración. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta ciertos aspectos con respecto a esto y simplemente pues con el objetivo de poder identificar en dónde estamos ubicados. Cuando nosotros estamos en una configuración global, es importante que cuando tenemos o estamos en la configuración global en nuestro dispositivo nos aparezca de esta forma, ¿no? Si yo estoy en la voy a regresar un poco, en la raíz de la ejecución de comandos, voy a tener lo que tenemos aquí, donde dice router numeral.
Sí, ahí estoy en la raíz o más bien dicho, estoy en el inicio de la ejecución del CLI, en el inicio, ¿sí? En la raíz de sobre todo de la ejecución de comandos, ¿no? Pero si quisiera ingresar a la configuración global, debo o voy a identificar cuándo, entre paréntesis, yo tengo eh, la palabra config, ¿sí? Esto me permite acceder a la configuración y opciones del dispositivo. Cuando yo accedo a una subconfiguración, es decir, dentro de la configuración global, quiero acceder a una configuración, como por ejemplo la configuración de la consola, la configuración del telnet o una línea auxiliar, voy a tener en el prompt la palabra config file, config line. ¿Sí? Si nos damos cuenta, dice config, que vendría a representar el modo de configuración global, y line, que vendría a ser el modo de subconfiguración, en este caso para configurar una línea remota. ¿Sí? Y cuando deseo acceder a la configuración de una interfaz, me aparecería como config-if, o pues hace referencia el if a una interface. Entonces es importante reconocer cuál es el modo de configuración global y cuál es el modo de configuración, eh, sobre todo el modo de configuración o de subconfiguración, que en este caso vendría a indicarnos cuál es cuál es el elemento que está dentro uno del otro, ¿no? La configuración de una línea o de una interfaz remota requiere que esté primero en una configuración global, y la configuración de una interfaz como tal, un puerto o una interfaz de un switch o un router, necesita que previamente se haya ingresado a la configuración global. Aquí, pues, en la plataforma Cisco, una vez que, ingresemos ya con todos, ya que se les enrole a los que no o no tenían acceso, va a haber un video en donde se muestra la información de esto, de cómo está el modo de usuario, el modo privilegiado, y cómo se accede al modo de configuración global, ¿sí? Ok, vamos a ver otros comandos importantes a utilizar, sobre todo ciertos elementos cuando nosotros utilicemos en iOS, ¿no? El cómo accedemos al modo privilegiado. Si yo estoy en un modo de usuario en el cual pues tengo el nombre del dispositivo y el símbolo mayor y quiero acceder al modo privilegiado, tengo que hacerlo mediante la ejecución del modo enable, ¿sí? Ahí estoy accediendo al modo privilegiado. Si nos damos cuenta, cuando se escribe enable y le damos un enter, nos aparece el modo privilegiado. Si yo quisiera regresar al modo de usuario, pongo disable y pues regresaría el prompt a tener el nombre del dispositivo y el símbolo de mayor, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta. ¿Cómo accedo al modo de configuración global? Es importante, aquí nos da o nos indica un comando. Voy a irlo seleccionando para que ustedes puedan visualizar y sobre todo tengan en cuenta esto que es muy importante, ¿no? Cuando quiero acceder al modo privilegiado, utilizo el comando enable. Cuando quiero acceder al modo de configuración global, utilizo configure terminal, ¿sí? Tenemos también el comando exit, que nos permite retornar al modo de configuración o a la raíz del modo privilegiado, ¿sí? Entonces, este exit también nos va a permitir utilizar la salida para de una determinada línea. Es decir, cuando utilizo exit, salgo a un elemento anterior, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta cuando estoy utilizando este comando exit. El exit no va a salir del dispositivo. Si estoy en la configuración global, va a permitirme salir a la raíz, ¿sí? Si estoy en una configuración de una línea, que la que tengo aquí abajo, en el último párrafo y en la última imagen de la derecha, nos damos cuenta que se ingresó a la línea, a la configuración de las líneas o las interfaces remotas, y aquí primero ingresé al modo de configuración global, luego establecí el comando line console 0 e ingresé al modo
al modo de la subconfiguración de línea, ¿no? O de la interfaz, se podría decir remota. Pero si pongo exit, no va a salir directamente a la raíz de los comandos, es decir, al modo privilegiado, sino va a salir a un comando anterior. Si entonces el exit me va a permitir salir de forma ordenada, es decir, si estuve en submodo y pongo exit, sale al modo principal, y si pongo exit en ese modo principal, sale a la interfaz a la raíz o al prompt de el CLI, sobre todo del exit de privilegiado, ¿no? Es importante que se tomen en cuenta los modos de configuración o subconfiguración a la hora de utilizar los dispositivos. Esto es importante sobre todo con el uso a la hora de configurar los modos de subconfiguración y sobre todo cómo desplazarnos sobre cada uno de ellos también es muy vital, ¿no? Cuando estoy en un modo de subconfiguración y pues estoy utilizando o ingresé a un distinto modo de configuración, en este caso la configuración global, y pues primeramente ingresé a la configuración global y luego ingresé, como vemos en la primera gráfica que nos dice que ingresó a la configuración de una interfaz remota, un Light Console 0, nos dice lo siguiente: si utilizo el comando end y estoy en un modo de subconfiguración, al utilizar end, este comando sí va a permitir salir directamente a la raíz de el modo privilegiado. Como podemos ver, si yo regreso en la anterior diapositiva, ¿sí? Regreso a la anterior diapositiva. Puedo ver aquí que cuando pongo exit en este comando, en la última imagen que tengo aquí, podemos darnos cuenta que en la última imagen, cuando puse exit, regresó a un modo de configuración anterior. Pero si yo pongo end directamente en ese modo de configuración, de subconfiguración, va a ir directamente al exit privilegiado, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el comando end. También puedo utilizar, si es que quiero realizar exactamente lo mismo, en vez de teclear end, puedo dar un clic o puedo utilizar la combinación de teclas como sería el control Z. El control Z va a permitirme realizar lo mismo que hace el comando end, ¿sí? También podemos ver abajo la configuración de una interface, ¿sí? De una interfase, sobre todo en este caso cuando estoy configurando una determinada interfase, es importante que dicha interfaz pueda ser especificada a la hora de configurar. Sí, podemos ver aquí que si estoy en el modo de subconfiguración line, ¿sí? Y ejecuto el comando interface, pongo interface faz Ethernet, ¿sí? Interface, faz Ethernet, entonces podemos ver que al acceder interface faz Ethernet cambia de un submodo a otro submodo de configuración. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Importante tomar en cuenta, ¿no? Es decir, desde un submodo de configuración a otro submodo de configuración yo puedo acceder, ¿sí? Vamos a ver cómo se estructuran los comandos y sobre todo esto es bastante importante cuando nosotros utilizamos o queremos ver cómo está estructurada la información de nuestros comandos y qué significa un comando, qué significa un argumento, sobre todo cuando nosotros utilizamos a ellos, ¿no? Aquí pues nos aparece la indicación de cómo está estructurado o se estructura
la estructura básica de comandos, ¿no? En los dispositivos de Cisco, ellos admiten muchos comandos, esto es importante tomar en cuenta, y pues cada comando de ellos tiene sintaxis y un formato específico para poder ejecutarse de un modo adecuado. Sí, vamos a tener el prompt, que en este caso significa el modo de ejecución que pues nosotros teníamos. ¿Cuántos modos de ejecución teníamos en Cisco iOS? ¿Alguien me puede decir o recuerda de lo que había dicho hace unos minutos atrás? ¿Cuántos modos de ejecución tenemos? Por favor, alguien me responda. ¿Cuántos modos de ejecución? Dos. Vendría a ser el modo de ejecución eh, de usuario y el modo de ejecución privilegiado, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Entonces en el prompt nos determina, nos dice cuál modo de ejecución yo tengo. Vamos a tener el command o el comando que se pone a continuación de dicho prompt y pues a continuación del comando, dependiendo del tipo de comando, tengo la posibilidad de utilizar un un keyword, que en este caso significa una palabra clave y que me permite especificar qué se define en el sistema operativo. Y pues de pronto, pues aquí tenemos en la figura que nuestro keyword es un IP protocolo. Estamos haciendo un show de los protocolos de IP, ¿sí? Siempre es importante que entre el comando y entre los subcomandos o los argumentos o las claves, establezcamos un espacio para poder utilizar, ¿sí? Entonces, importante. Aquí vamos a tener también el argumento y el argumento no es predefinido, ¿sí? El argumento es un valor, sí, sobre todo variable y este el elemento variable es definido por el usuario. Sí, es importante que en este caso, si voy a utilizar el comando ping, el valor definido por el usuario sería el IP de destino al cual necesito revisar si tengo conectividad. Varios comandos entonces van a requerir ya sea un keyword, como en este caso el comando show, o pues el ping que requeriría un argumento, es decir, una palabra clave o un argumento. Importante pues tomar en cuenta esto. Pues como sabemos, y vamos a ver más adelante este tipo de elementos, ¿no? Es importante también cuando nosotros utilicemos Cisco iOS y sobre todo si utilizamos el comando de ayuda, que en este caso es a continuación del comando, cuando escribimos el comando y ponemos el símbolo de interrogación, nos va a permitir indicar sobre todo la información que tiene un determinado comando y pues qué información puede utilizar ya sea para ingresar palabras clave o argumentos. Entonces, cuando nosotros tenemos especificado con negrita, ¿sí? Nos permite indicar que pues los comandos deben ingresarse de forma literal, es decir, como está escrito. Si es que tiene con negrita o aparece cuando yo utilizo el símbolo de interrogación y me aparece la información, nos aparece que debo ingresar tal y como está escrito el comando. Si tengo en letra cursiva, nos permite indicar que los argumentos, nos permite indicar que, o indica los argumentos que deben ser suministrados por el usuario. Es decir, cuando está en cursiva, pues nos va a pedir si utilizo la ayuda en el ping, nos va a aparecer en cursiva, pues la indicación de que tengo que ingresar una dirección IP, ¿sí? Y aquí vamos a tener los ciertos elementos para indicar la opcionalidad y sobre todo que son requeridos, ¿no? Cuando tenemos entre corchetes elementos en donde nos especifica entre corchetes que pues necesitamos utilizar un determinado valor, si está en recorchetes, esto nos va a indicar sobre todo que pues utilicemos un determinado elemento que es opcional, ¿sí? Ok, entonces es importante que tomemos en cuenta este elemento, sobre todo a la hora de nosotros utilizar eh, o pues querer ingresar información, ¿no? Ok,
querer ingresar información, ¿sí? Entonces, por favor, revisamos entonces qué ingresamos de información. Si es que es opcional, deberíamos utilizar el comando, deberíamos verificar que esté entre corchetes. Si es requerida la información, debería estar entre llaves, ¿sí? Deberíamos revisar entre llaves. Sí, por favor, si está entre llaves, quiere decir que es requerida. Si tenemos de esta forma, entre corchetes, luego llaves y el símbolo este que me permite indicar, querría decir que entre corchetes el X es opcional y si es que especifique X entre llaves, podríamos utilizar el Y o el Z, pero uno de los dos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante ejemplos de esto. Esperan un Ok, vamos a continuar. ¿Sí? No, yo puse en silencio el audio un momentito, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Es importante de lo que se había hablado antes, en donde se especificaba que era requerido, que era ingresado por el usuario, sobre todo con respecto a esto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el ping y ponemos el símbolo de ayuda, nos va a aparecer que nos aparece el texto IP address en letra cursiva. Esto quiere decir que el IP address va a ser un valor que debe ser suministrado por el usuario, ¿sí? Cuando utilizamos el comando traceroute y ponemos el símbolo de ayuda, nos va a indicar que el traceroute necesita una dirección IP y esta que está en letra cursiva debe ser utilizado sobre todo ingresando la dirección IP del usuario, ¿sí? Entonces, por favor, esto es importante sobre todo cuando nosotros utilizamos eh, los distintos tipos de elementos a configurar en nuestros dispositivos. Si está en cursiva, quiere decir un valor ingresado por el usuario. Veamos la complejidad de un determinado comando que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos el comando que dice switch port, -security, aging, y cuando ponemos la ayuda nos aparece que requiere que especifique estático, ¿sí? O que especifique time, ¿sí? O que especifique type. Y si es que se especificó type, debería especificar o absolute o inactivity. ¿Sí? Es importante que nosotros especifiquemos. Dice, si pongo estático, cuando ponga aging, se queda estático, ¿no? Si pongo time, también debo especificar el time, es decir, un tiempo, ¿no? Si pongo type, debería de especificar absolute o inactivo. Entonces, el símbolo, en este caso de llaves, nos permite especificar sobre todo el acceso o la obligatoriedad de qué comandos utilizar. Si tenemos este tipo de complejidad, recordemos que si está la línea vertical, significa un O. Y pues si tenemos las llaves, significa que es requerido, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Cuando utilizamos la ayuda a la hora de verificar un comando en iOS, es importante que pues utilicemos sobre todo algo importante y pues dice que en el contexto de el uso de la ayuda, nosotros tomemos en cuenta que pues dichos comandos de argumentos asociados a estos comandos es importante que se utilice un símbolo de interrogación, ¿sí?
En iOS tenemos dos formas para especificar lo referente a la ayuda, que es un contexto sensitivo y pues un comando que me permite verificar la sintaxis. Esto es importante sobre todo, ¿no? Si utilizo el comando ayuda, nos damos cuenta que en el contexto sensitivo nos permite habilitar de forma rápida preguntas sobre un determinado comando. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen de abajo, si utilizo el comando o utilizo el ping que tenemos aquí, si pongo ping y el símbolo de ayuda, nos dice que necesito especificar una palabra que sería de pronto el hostname, un IP, ¿sí? Un IP que en este caso vendría a ser un IP versión 4 o un IP versión 6, ¿no? Si es que yo tengo un error de sintaxis en este caso, y sobre todo es muy importante que cuando yo tenga errores de sintaxis, como estamos viendo, nosotros podemos verificar dicho error, sobre todo a la hora de ingresar en, a la hora de ingresar en, sobre todo cuando ingresamos en un comando y este nos determinó un determinado error, pues es importante verificar dónde se encuentra el comando o el error. Vemos que aquí, donde dice invalid input detect en el símbolo que tenemos ahí, pues dice que estoy utilizando faz Ethernet. Por lo general, aquí utiliza el contexto sensitivo. ¿Qué significa esto? Que pues debería poner cómo se escribe faz Ethernet, la primera con mayúscula y las siguientes con minúscula, ¿no? Entonces por eso me está dando un error y me especifica dónde hay un error. Eso es importante, sobre todo cuando ingresamos un comando y pues iOS nos permite sobre todo dar la posibilidad de identificar dónde se generó dicho error para nosotros poder corregir. Aquí hay un video también la plataforma en donde pues se revisa la parte de el contexto sensitivo de ayuda y pues los comandos o cómo verificar la sintaxis, el syntax checker que vendría a ser el verificador de sintaxis en iOS. Ok, vamos a ver algo también importante y se denomina las funciones, sobre todo las teclas de acceso rápido y los métodos abreviados. Y esto es muy importante. A la hora de nosotros ingresar comandos en Cisco, pues el CLI de iOS nos permite tener eh, teclas de acceso rápido y atajos para nosotros o métodos abreviados para poder configurar, monitorear y sobre todo mm, hacer mucho más fácil la parte de ejecución de los mismos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos comandos y pues en este caso utilizamos palabras clave, pueden ser las mismas organizadas o pueden ser acortadas a un mínimo número de caracteres que identifiquen la selección. Por ejemplo, si utilizo o tengo el comando configure, yo puedo utilizar acortar dicho comando utilizando una abreviación del mismo con las letras o con la abreviación conf, como tenemos aquí, ¿sí? Pero no puedo utilizar para, para poder abreviar solo utilizando la palabra con. Aquí podemos ver en los ejemplos que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Si pongo router con y doy un enter, me va a salir algo que dice ambiguous command. Eso significa que más de un comando empieza con la palabra con, ¿sí? Y dice que tenemos un comando y si ponemos la ayuda, nos dice que tenemos dos comandos que son el configure y el connect. Entonces, por eso es importante. Si yo quisiera abreviar el configure, pongo conf. Si yo quisiera abreviar el connect, pongo con la doble N y así pues estoy tratando de abreviar y tener un mínimo número de caracteres que me permitan identificar a dicho comando. Esto es importante a la hora de utilizar, ¿no? Cuando yo quisiera ingresar al modo de configuración global, también nosotros tenemos la posibilidad de ingresar mediante el conft, que significa configure terminal, ¿sí? Eso es importante también, ¿no?
sobre todo cuando nosotros utilizamos la abreviación de comandos. Se puede utilizar esto y es una forma fácil y útil, pero tomando en consideración cada uno de los elementos que les dije, ¿no? Si existe más de un comando que empieza con esa palabra que quiero utilizar, es importante que pues se verifique de forma correcta para no tener un error de ambigüedad que significa pues que más de un comando contiene esa información. ¿Sí? Vamos a ver distintos tipos de elementos bastante interesantes cuando nosotros utilizamos una serie de teclas a la hora de especificar nuestros comandos, ¿no? En esta tabla nosotros podemos tener los siguientes, y en este caso tenemos la clave y obviamente su respectiva descripción, en donde si utilizo la tecla Tab nos permite completar un nombre o nos permite completar eh, un nombre que haya sido especificado de forma parcial. Es decir, si yo pongo conf y presiona la tecla tab, nos va a poner configure, nos va a completar la palabra. Sí, esto es bastante interesante, sobre todo cuando quiero verificar si es que en realidad estoy poniendo el comando o estoy cumpliendo con el mínimo de caracteres de un comando para evitar la ambigüedad. ¿Sí? Tengo el backspace que nos permite sobre todo tener la posibilidad de borrar un carácter hacia la izquierda donde está el cursor. Tenemos la tecla hacia el cursor o la tecla hacia la izquierda que mueve un carácter hacia la izquierda, o también podría utilizar un abreviado que significa control B, B mayúscula, ¿no? Y pues la tecla derecha que me permite desplazar hacia la derecha, es decir, cuando yo estoy desplazándome un carácter hacia la derecha, quiero mover el cursor, donde está el cursor, pues puedo utilizar las teclas de cursor que tengo en mi teclado normal. Y pues tenemos también la posibilidad de utilizar la tecla hacia arriba, ¿sí? Que me permite ver el historial de comandos que yo ejecute, o la tecla que me va a permitir utilizar o revisar los comandos anteriores es el comando también del control P. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta a la hora de desplazarnos, ¿no? Hay veces en que es importante conocer estos atajos, sobre todo esta combinación de teclas o estas teclas de acceso rápido, ya que nos van a permitir tener sobre todo una idea mucho más clara cuando nosotros podamos desplazarnos o pues tener más agilidad, ¿no? Esto pues se lo hace en base a la práctica. Entonces el CLI de iOS nos permite proveer de atajos, los cuales nos permiten configurar y monitorear de forma mucho más rápida, ¿no? Aquí, bueno, aquí no sé qué pasó, se regresó. Sí, entonces es importante tener, bueno, aquí la continuación de estos, qué significa cada uno de estos elementos. Aquí podemos utilizar ciertos elementos importantes cuando nosotros verificamos información. Por ejemplo, cuando yo utilizo un comando que produce mucho texto y este puede ser desplegado en un terminal o en una ventana, pues esto no nos aparece en toda la ventana, es decir, no nos avanza a desplegar toda la información de un comando. Por lo general, cuando utilizo un comando que me permite verificar la información de la configuración inicial, que se llama un show running config, en donde yo tengo toda la configuración de mi dispositivo y pues no se puede visualizar en una sola pantalla todo, nos aparece al final de la pantalla, nos aparece un elemento que dice More. Eso quiere decir que existe más información a visualizar. Y para poder visualizar la demás información, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. En primera instancia, si yo presiono un Enter, me permite desplegar la siguiente línea que aparece a continuación de donde se cortó y me aparecía More, ¿sí? Si yo presiono la barra espaciadora, me aparece la siguiente pantalla, es decir, hasta donde se quedó, lo siguiente que aparece, que me aparecería en la pantalla, la siguiente de más información. Y si presiono cualquier otra tecla, me permite finalizar o salir de esa información para acceder al modo privilegiado. ¿Sí? Esto es importante, sobre todo cuando estoy utilizando. Cuando yo verifique cada uno de estos elementos de información, me va a permitir ya sea desplazarme de línea en línea o desplegarme de pantalla en pantalla o de página en página, podría ser, o salir de dicho modo, ¿no?
También tenemos una lista de comandos que pueden ser usados para salir de una determinada operación o proceso, ¿sí? Tenemos el comando control C que nos permite, sobre todo, este modo sale del modo de configuración o cancela el comando actual, ¿sí? Y retorna al comando de privilegiado en este caso, ¿no? El comando control Z que nos permite salir de la configuración y vuelve al modo de usuario, ojo, al modo de usuario, ¿no? O retorna también al modo privilegiado si estuviese. Y pues el comando o la ejecución del comando Control Shift 6 que nos permite al usuario que interrumpa un proceso. Por lo general, cuando yo estoy ejecutando un ping, supongamos que ese ping lo puse con un "-t", que significa que se ejecute de forma infinita, pues a la hora de ejecutar dicho ping, si yo quisiera cortar la ejecución de ese ping, puedo utilizar Control Shift 6 y se corta la ejecución. Si estoy haciendo un trace route y veo que tengo muchos saltos y pues se va a demorar mucho en hacer o procesar eso, presiono Control Shift 6 y sale de este elemento, ¿no? Entonces, o a su vez, cuando me aparece una secuencia que por lo general, cuando ingresé un comando mal y me aparece algo como un DNS lookup, presiono Control Shift 6 y pues corta o pues la ejecución de ese comando. Sí, eso es importante tomar en cuenta. Aquí también hay un video, algo importante a tomar en cuenta es esto, que para sobre todo más ayuda o más especificación de más teclas de acceso rápido y métodos abreviados, en el capítulo 2.3.5 va a existir mucha información sobre esto, por favor. Entonces, revisar esto, ¿no? Aquí hay el video y pues aquí vamos a ver pues vamos a ver elementos de cómo puedes establecer conexiones o accesos en el CLI. Hay un packet tracer para realizar esta parte o hay un laboratorio que ya les voy a indicar en dónde pues encuentro esto, ¿no? Donde pues se hace un repaso de lo que se ha visto antes. Ok, vamos a ver la configuración básica ya de un dispositivo como tal. Y en este caso pues sería un dispositivo como un switch o un router, ¿no? Es importante, sobre todo, establecer una configuración básica de dispositivos, ¿sí? Sobre todo a la hora de nosotros verificar qué tipo de información queremos configurar, ¿sí? Sobre todo, esto es importante cuando nosotros configuremos la información básica y sobre todo establezcamos parámetros de seguridad, establezcamos parámetros de configuración de nombre y pues aquí se va a dar algunos elementos bastante interesantes, sobre todo a la hora de nosotros tener una buena práctica con respecto a la asignación de elementos básicos de un dispositivo, ¿sí? Sobre todo con respecto a la configuración de nombres, ¿sí? Es importante que en la configuración inicial de un dispositivo, nosotros especifiquemos un hostname único, ¿sí? Sobre todo, para el acceso al dispositivo, ¿no? Es importante, sobre todo cuando nosotros tenemos muchos dispositivos y pues por defecto viene asignado los nombres como switch o viene asignado el nombre como router si es que nosotros accedemos, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, especificar un estándar. Fijémonos del estándar que está ocupando aquí en la imagen que tenemos en la parte derecha, en donde nos aparece el hostname y nos dice el nombre del switch. Hubo sobre todo un estándar en el que pues yo elegí y pues sobre todo yo especifiqué la información estándar de ese dispositivo, en donde decimos SW, que significa switch, floor, que significaría piso, y pues uno, ¿no? Nosotros establecemos una codificación y sobre todo esto es importante tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos o codificamos los nombres de dispositivos. ¿Sí? Por favor, esto, eh, sobre todo como una buena práctica, ustedes que pues van a desarrollar o
especificar redes, pues poner nombres estándares, ¿no? No voy a poner en el uno switch 1, en el otro le voy a poner switch piso 1, en el otro le voy a poner switch 2, en el otro le voy a poner switch departamento 2. O sea, hay que establecer un estándar muy importante, sobre todo al codificar los nombres, porque eso nos va a permitir tener una red que cumpla con la característica de que ésta pueda ser mantenible, de que pueda ser utilizada con respecto a cada uno de los elementos que nosotros tenemos de dicho router y sobre todo nos permita tener una idea a la hora de si un dispositivo se dañó o tuvo algún inconveniente, pues nosotros sabemos de acuerdo a la codificación que es un switch, que está en un determinado piso y que en qué piso se encuentra, ¿no? Pero si nosotros ponemos switch 1, switch 2, pues no nos dice mucho este tipo de elementos. Entonces, una línea básica de establecer nombres de dominio dice que debe empezar con una letra, no contener espacios. Dice que debe terminar por lo general con una letra o un dígito y pues usar letras y dígitos importante cuando nosotros utilizamos y sobre todo utilizar guiones o subguiones en el caso de codificar de esa forma y debe ser menos de 64 caracteres. Si es 64 caracteres, pues esto va a ser demasiado grande. Es importante que cuando una vez que nosotros utilicemos la configuración del dispositivo, por defecto, pues en el prompt nos va a aparecer el nombre, ¿no? De dicho dispositivo. Y una vez que nosotros cambiemos dicha configuración, podemos ver en la imagen que cuando está en la configuración global ya me aparece el nombre de, de dicho dispositivo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Lo referente a los passwords y aquí pues sobre todo es importante tomar en cuenta o tener una guía inicial con respecto a esto, ¿no? Ya que pues si nosotros no establecemos un password adecuado, los passwords sobre todo nos permiten tener o pues acceder a nuestros dispositivos. Nuestros dispositivos deben tener o deben establecer elementos o limitaciones para el acceso mediante la seguridad o mediante el acceso a pues el modo privilegiado y al modo de usuario. También es importante establecer un nivel de acceso para las conexiones remotas, es decir, agregar un acceso remoto al Telnet, al SSH, ¿sí? Establecer una clave para conexión y también es importante que los passwords sean encriptados y sobre todo establecer también mensajes o notificaciones legales de conexión a los dispositivos. Vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los passwords. Sobre todo los passwords, una recomendación. Yo creo que en la mayoría de casos, pues, o la mayoría de sistemas hoy en día nos permiten establecer una validación de que nuestros passwords cumplan con ciertos elementos, sobre todo de fortaleza a la hora de nosotros especificar. Los passwords deben tener más de 8 caracteres. Debe haber una combinación de mayúsculas o minúsculas, letras mayúsculas o minúsculas, números, caracteres especiales y secuencias numéricas. Es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Es importante poner el mismo nombre, el mismo password, sobre todo a todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque si alguien descubrió la clave de un dispositivo, ¿sí? Podría descubrir la clave de todos los dispositivos, si es que yo puse la misma clave a todos. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Yo sé que pues nosotros podemos tener o pues eh, tendríamos que tener una clave para cada dispositivo. Eso es lo ideal. Es muy difícil recordar, pero si nosotros utilizamos un método de asignación de claves bastante interesante, podríamos hacerlo, ¿no? Hay muchos aplicativos, ya sea para celular, ya sea para dispositivos como móviles o también computadores, en los cuales pues el acceso a ciertos elementos como tener una clave y pues para guardar un conjunto directorio de claves lo hay, es muy común hoy en día, ¿no? Aplicaciones como OnePassword, se me ocurre uno,
o WAN, también es una aplicación que se denomina WAN, en donde pues nosotros guardamos y tenemos un directorio de todas nuestras claves. Esto nos va a permitir solo recordar una y pues con una clave poder acceder a las demás, ¿sí? Entonces nos permite encriptar la información. Entonces es importante, en este curso se va a utilizar como password, el password Cisco o el password class, pues obviamente son considerados bastante, se podría decir inseguros, pero pues para didáctica lo que se haría es para acceso rápido y verificación utilizar estos passwords en el aula, ¿no? En las prácticas. ¿Cómo se configura un password? Es importante para configurar un password, es importante sobre todo acceder al modo de exec adecuado, ¿no? Primero dice que ingresamos en la línea de configuración, o en la línea, utilizamos o ingresamos a la configuración global, ingresamos luego el iConsole 0, ¿sí? Que en este caso vendría a ser nuestra configuración de exec o el modo de ejecución, y pues ponemos en el Line Console, utilizamos password, el comando password, y a continuación el que dice Cisco vendría a ser nuestra clave, es nuestra clave Cisco, ¿no? Le damos ejecutamos luego de esto un login, ponemos un end, y en este momento, después de poner el password y poner login, estamos habilitando a que cuando quiera acceder o quiera ingresar mediante a ese modo, solicite o permita que se solicite una clave. ¿Sí? Vamos a ver cómo se establece al modo de acceso privilegiado ahora una clave. Primero es importante ingresar al modo de configuración global utilizando el Configure Terminal. Luego se utiliza el Enable Secret y vendría a ser la clave para cuando yo ejecute el comando enable. ¿Qué significaba el comando enable? Cuando estoy en el modo de usuario y pongo enable, pues este me permite acceder al modo privilegiado. Y cuando pongo enable, me va a solicitar una clave y es la clave que está a continuación de secret. En este caso, es la clave class. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Cómo establecer los modos de configuración de password inicial. También tenemos la posibilidad de establecer configuración y pues sobre todo establecer claves de configuración o claves de acceso a los distintos tipos de terminales que podemos tener en nuestro dispositivo. Y para eso debemos acceder a la configuración de terminal y en este caso para poder acceder a la configuración de dicha terminal, nosotros vamos a acceder usando la configuración remota. Para la configuración remota utilizamos el Line BTY, en donde pues nos dice que se admiten hasta 16 líneas entrantes de 0 hasta 15, ¿sí? Y pues cuando ponemos el password, establecemos la contraseña y el login que nos permite indicar cuando utilicemos un login. ¿Por qué? Ahora me dirán, ¿por qué en el anterior, cuando puse para el enable un password, no puse login? Porque estoy poniendo para que cuando se especifique el comando enable, pida un password, ¿no? Eso es lo que está diciendo o lo que hacía en el comando anterior. Es lo que podemos verle anteriormente, ¿no? Entonces aquí dice, cuando pongo enable secret, estoy diciendo que cuando ejecute enable, me pida una clave. Eso es lo que está diciendo, ¿no? En cambio, en estas de la sesión inicial, en el modo de usuario que vimos en la anterior, en el modo de terminal, es necesario que pues se utilice el comando que dice login cuando ese momento, cuando yo digite conectarme a un dispositivo, automáticamente me va a aparecer la posibilidad de solicitarme en ese momento la clave. ¿Sí? Vamos a tener algo importante, sobre todo a la hora de nosotros utilizar la configuración de nuestros dispositivos, sobre todo establecer un cifrado o una encriptación. Y pues cuando nosotros ejecutamos la configuración de inicial, nosotros podemos desplegar los passwords en un texto plano.
¿sí? Entonces, para evitar que cuando yo ejecuto un show running config y me aparezca toda la información, como podemos ver en la figura de la parte derecha, nos aparece la información de la configuración de ese dispositivo, es necesario para que no me aparezca en un texto plano y pues las claves no se puedan visualizar, nos va a ejecutar el comando service password encryption. Este debe estar o debe ejecutarse cuando acceda a la configuración de terminal. De tal forma que si ejecuto un show running config, fíjense que las claves para el line, es decir, para el acceso al dispositivo, me aparece en un valor como aparece ahí 094F4, que significa un valor cifrado, y para la consola o el acceso remoto nos aparece, en este caso está habilitando solo 4 conexiones remotas, puedo habilitar de 0 a 16 conexiones remotas, aquí está habilitando 5 conexiones remotas y pues podemos verificar que el password para las conexiones remotas está encriptado y no está legible. Eso es importante sobre todo hacerlo, ¿no? Es importante también establecer un banner de configuración o un mensaje de aviso. ¿Por qué es importante establecer un mensaje de aviso? Con propósito, sobre todo, de que si alguien quiere acceder a nuestro dispositivo de forma remota, debería aparecer o va a aparecer cuando yo ponga conectarme a un determinado dispositivo, me va a aparecer automáticamente este mensaje, como podemos ver en la parte de abajo de la imagen, donde dice Press Return Get Started. Es decir, aquí ya, ya me conecté a un dispositivo. Entonces me va a aparecer o me va a solicitar un password. Pero aquí dice algo muy importante, dice autorizado, acceso solamente, o sea, solo para quienes tengan acceso autorizado está activo este dispositivo. Esto es el objetivo, o el objetivo de esto es utilizando mediante la configuración del banner mod, en donde banner mod, ¿sí? Una vez que pongo numérico y pues cierro con numérico, entre los dos elementos de numérico yo establezco mi mensaje a guardar y sobre todo es importante que esto nos sirva como acceso en el caso de una demanda o ingreso no autorizado a un dispositivo, ¿no? Esto es importante hacerlo. Es importante sobre todo establecer un mensaje de configuración inicial para decir que dicho dispositivo pues solo está permitido para usuarios autorizados, ¿sí? Aquí hay un video, pues también la plataforma Cisco para pues realizar este tipo de elementos, ¿no? Vamos a ver otro elemento también importante y sobre todo este me va a permitir cómo tomar en cuenta el guardado de información, sobre todo a la hora de nosotros guardar información de los comandos que vayamos ejecutando y que estos eh, puedan, una vez que se reinició de pronto nuestro dispositivo, pues dichas configuraciones estén. Y esto con el objetivo principal de nosotros tomar en cuenta qué pues información debería guardarse y pues aplicar sobre todo cuando estoy ejecutando comandos o cuando estoy realizando configuraciones o cambios de ciertos elementos de mi dispositivo. ¿Sí? Vamos a tener distintos tipos de configuración o distintos archivos de configuración, sobre todo importantes en nuestro dispositivo. ¿Sí? Aquí dice que la configuración inicial o la startup config se guarda en la memoria NVRAM. Ahí me recuerda qué era la memoria NVRAM. Por favor, ¿alguien me recuerda qué era la memoria NVRAM? Era una memoria no volátil. ¿Y eso qué significa? Que si es que yo reinicio el dispositivo, la información va a seguir vigente en el mismo, ¿sí? Entonces la memoria no volátil o la NVRAM se va a guardar la configuración inicial y pues esta no contiene, esta información no se va a perder si es que yo reinicio el dispositivo. Entonces es importante tomar en cuenta esto. La información de ejecución o running config va a estar almacenada en la memoria RAM y esta sí va a ser volátil, es decir,
yo modifico y si es que yo reinicio mi dispositivo, dicha memoria o dicha información va a perderse. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos elementos, sobre todo cuando estoy trabajando o pues configurando un dispositivo. A la hora de configurar, toda la información va a estar en la memoria de ejecución hasta que yo decida copiar la información de ejecución hasta la memoria de inicio. Aquí en la parte de abajo, antes de los gráficos, tenemos que al usar el comando copy running config, este espacio startup config, lo que hacemos es copiar desde la ejecución, es decir, desde la RAM hasta la NVRAM, con el objetivo de que si reinicio el computador, los cambios van a seguir y van a estar ahí. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Aquí podemos ver qué sucede cuando ejecuto o pongo un show running, un show startup config o show running config y qué información pues se ejecutó. Aquí podemos ver primero las versiones, podemos ver el uso de cada una de las memorias y pues es que hubo un cambio con respecto a cada uno de estos, pues aquí me va a aparecer, ¿sí? Entonces, de tal forma que la memoria de ejecución debería, mediante la copia de la misma, poder tener la posibilidad de guardar lo que yo configuré, lo que yo cambié a la memoria inicial de inicio y con eso pues mis cambios están asegurados. Entonces, cuando yo cambio las configuraciones, tengo la posibilidad de realizar o cuando modifico la configuración de ejecución, tengo la posibilidad de que si los cambios en la configuración no tienen un efecto deseado, puedan quitarse. Y esto es importante. Y pues sobre todo un dispositivo se puede reiniciar a la última configuración guardada, ¿no? Lo único que hacemos es, si es que yo estaba realizando cambios, ¿sí? En mi dispositivo y pues no quiero realizar no quiero guardar dicha configuración y quiero deshacer todo lo que hice y pues volver a empezar de nuevo con lo referente a la configuración de ejecución. Pongo el comando reload y reload lo que me hace es permitirme restaurar o reiniciar a la última configuración que se guardó. Es decir, va a reiniciar y va a cargar la información que está en la memoria de NVRAM, es decir, la startup config o la configuración de inicio. Este comando nos permite restaurar al inicio y nos permite tener una petición sobre todo de entrada, ¿no? Nos va a permitir si es que estoy de acuerdo con confirmar, donde me aparece confirm, si deseo o pues o no descartar, o si deseo descartar los cambios, ingreso no. Y si deseo descartar los cambios y deseo cambiar o descartar todo lo que hice, pongo que sí o yes, ¿no? Yes o no. Y pues una alternativa si se guardaron los cambios no deseados, una vez que por alguna razón yo cambié o se cambió la información que tenía, que tenía y pues no deseaba guardar. De hecho, por alguna razón pues guardé y no funcionó las configuraciones que hice. Es posible borrar las configuraciones mediante un comando bastante interesante que significa el erase startup config. Y lo que nos permite es borrar toda la configuración o los archivos de configuración que yo tenía o todas las configuraciones que yo tenía en la configuración de la NVRAM, es decir, restablecer todos los elementos o configuraciones que yo tenía. Entonces es importante tomar en cuenta cuándo usar esto, cuándo copiar, sobre todo cuando se haga una práctica, es importante revisar esto, ¿no? También es importante que pues nosotros utilicemos una serie de programas o aplicaciones que nos permitan capturar los comandos que ejecute un texto. Esto con el objetivo de que se guarde información de mis configuraciones y pueda replicar de pronto a otro dispositivo. Pues mediante la utilización de elementos y sobre todo de ciertas configuraciones sobre uno de los programas de emulación, en este caso un ejemplo como PuTTY, podemos utilizar esto, ¿no? La mayoría de programas de emulación, como en este caso el PuTTY, Teraterm, permiten guardar la información. Entonces podemos ver que
Aquí tenemos la posibilidad en la parte de login en donde guardamos todos los datos que nosotros ejecutamos. Es decir, aquí va a guardar toda la información de los comandos ejecutados o todos los textos que yo escribí en toda mi sesión mientras tuve conexión con ese dispositivo, de tal forma que este archivo de texto, esta configuración pueda ser capturada a un archivo de texto y pues pueda ser utilizada con un fin pertinente, ¿no? Entonces, eh, primero establecemos las configuraciones y luego ejecutamos un show running config, ¿sí? Un show startup config y podemos obtener o desplegar la información y guardar en un archivo también, ¿no? También podemos deshabilitar en el software que utilizamos, podemos ver que podemos deshabilitar nuestro logueo, es decir, nuestro login, que significaría nuestro, nuestro historial de la ejecución de comandos y que no nos guarde dicha información, ¿no? Entonces es importante que este texto nos permita sobre todo tener una utilidad de poder implementar este texto que me generó mm, al guardar mediante estos programas de emulación, me permita ser utilizado para editar y restaurar en el caso de que quisiera hacerlo en otro dispositivo. Como es un archivo de texto, pudiera cambiar, qué sé yo, el nombre, pudiera cambiar la clave, de tal forma que restauro de una forma fácil y puedo optimizar el tiempo de configuración de dispositivos. Bastante útil, sobre todo cuando nosotros tenemos muchos dispositivos a configurar. Entonces aquí pues también hay un video de cómo se realizan las configuraciones iniciales utilizando este tipo de elementos, ¿no? Ok, vamos a ver lo referente a la configuración de puertos y esquemas de direcciones. Es importante que nosotros sepamos cómo configurar un puerto, cómo establecer o configurar una dirección, ya sea en un dispositivo final y sobre todo los distintos tipos de elementos que las mismas pueden tener referentes a eh, sobre todo a las características, ya sea de un dispositivo final o de un dispositivo intermedio, como sería un switch o un router. ¿Sí? Importante, aquí vamos a ver los distintos tipos de elementos que tenemos. Aquí esto pues es bastante familiar y nos aparece la información de la configuración de IP versión 4 en un dispositivo Windows, ¿no? En donde pues nosotros tenemos la información de las direcciones, tenemos información de los servidores DNS en los cuales ingresamos cada uno de los datos. Sobre todo cuando ingresamos la información de nuestros dispositivos, es muy importante que nosotros realicemos dicha configuración tomando en cuenta las, los distintos tipos de elementos que conforman una red. En este caso, pues si hablamos de una red IP versión 4, la IP versión 4 nos permite tener una representación decimal de números que están entre 0 y 255 y está compuesto de 4 números que están entre 0 y 255, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Donde dice IP address, dice 192, 168, 1 y 10. Y pues es importante también tomar en cuenta que la máscara de red contenga también 32 bits, es decir, tenga la posibilidad de tener un máximo hasta de 32 bits. Las máscaras de subred por lo general no tienen ceros intermedios. No puedo poner 255, 0, 255, 0, por ejemplo. Tienen que ser bits corridos, como en este caso estoy poniendo 255, 255, 0. Vendría a ser 8 unos en el primer octeto de 255, si convertimos a binario, 8 unos en el segundo octeto y 8 unos en el tercer octeto y el 0, ¿no? Y por eso vendría a ser una máscara de 32 bits, ya que tenemos elementos de 32 bits, ¿no? Entonces no podemos tampoco tener una máscara que tenga todos los bits utilizados, es decir, los eh, los 32 bits utilizados, ¿sí? Porque, pues, si tenemos los 32 bits, obviamente, pues, no habría o no se podría especificar lo referente a la segmentación de redes. Más adelante
que en lo que vayamos en el transcurso de los temas vamos a ver un poco pues la parte de direccionamiento y ahí vamos a topar temas de cómo funciona esto de las máscaras de subred y las direcciones. Pero es importante en la configuración de direcciones IP que una dirección IP contenga una máscara. ¿Sí? También puede contener un default gateway y este default gateway va a ser la dirección IP de un dispositivo que me va a permitir conectarme remotamente a otras redes que yo no conozca. Y pues es muy posible que el default gateway me permita conocer el camino para poder comunicarme a Internet. Las direcciones DNS, que vendrían a ser las direcciones de resolución de nombres, y en este caso nos van a permitir, sobre todo, tener una dirección que me permite resolver los nombres a direcciones IP, es decir, cuando yo pongo www.google.com, pues ese nombre o esa dirección, ese dominio que tenemos ahí, tiene por detrás un IP al cual está asociado. Entonces, los DNS también son importantes configurar. ¿Sí? Cuando configuramos una dirección IP versión 6, ¿sí? También podemos tomar en cuenta ciertos elementos. Vamos a ver qué nos dice el compañero Fausto Zambrano, que levantó su mano. A ver, ¿alguna inquietud, Fausto? Inge, disculpe, una pregunta. El DNS, el router, por qué tiene que tener un DNS configurado? ¿En qué momento el router necesita transformar una dirección de dominio a un IP? Y a ver, el router no necesariamente necesita un DNS, ¿sí? El router debe conocer las rutas para llegar de un lugar a otro, ¿sí? Para llegar de un origen a un destino. Entonces, no necesariamente el, el router requiere de un DNS. Lo que sí es que el DNS nos va a permitir la resolución de nombres a direcciones IP y el DNS va a tener la posibilidad de darnos o de darnos ese tipo de elementos, sobre todo de la conversión de dichos parámetros, es decir, de nombre a dirección IP, pero no necesariamente un router tiene eso. Sí, podría tener un router, un DNS, a la hora de que yo configure en un router DHCP o la dirección, o más bien dicho, la asignación dinámica de direcciones, pero no necesariamente un router va a tener un DNS, ¿sí? Lo que sí el router va a conocer rutas para llegar de un lugar a otro. No sé si es que esto pues resolvió tu inquietud. Ok, Inge, muy amable. Gracias. Ok, entonces es importante tomar en cuenta, más adelante se va a ver, de pronto pues no sé si es que en este curso avancemos a revisar esa parte de configuración de routers, pero pues importante, el router lo que hace es permitirme la configuración de los caminos para poder llegar de un lugar a otro. Ahora, si hablamos de un router local de nuestras casas, en donde tenemos un router inalámbrico, obviamente este router va a necesitar un DNS para poder resolver los nombres de la conexión a Internet, pero no necesariamente si es que es un router en el cual pues, nosotros tenemos en una empresa, pues el router lo que va a hacer, va a permitir comunicarme hacia distintos lugares, en este caso al proveedor de servicios, y el proveedor de servicios va a ser quien tenga la información del DNS, ¿sí? A veces pues es muy útil tener DNS internos para evitar un tanto pues que los paquetes viajen hacia afuera para poder resolverse los nombres de dominio. Entonces es importante que pues a veces crear un DNS local, pero por lo general si no en mi infraestructura no tengo la posibilidad de tener un servidor DNS, pues yo utilizo el DNS del proveedor en la configuración de mi direccionamiento IP, ¿sí? Pero esto es importante tomar en cuenta. Aquí, pues, vamos a ver la configuración de direcciones IP versión 6 y es importante que la dirección IP versión 6 tenga 128 bits de longitud
Y pues cuando utilizo un IP versión 6, pues para una red interna, no necesariamente. Para una red externa, sí. ¿Por qué? Pues tomemos en cuenta que el direccionamiento IP versión 4, pues con lo referente a las direcciones que nosotros tenemos públicas ya, pues se agotó. Entonces, para poder utilizar, se utilizan direcciones IP versión 6, ¿no? Pero la forma de configurar las IP versión 6, como lo tenemos en el gráfico, establecemos la dirección hexadecimal de 128 bits separado por 2 puntos cada uno de los elementos que tenemos con el fin de establecer nuestra dirección IP. La dirección IP no es case sensitive, es decir, no importa si yo pongo mayúsculas o minúsculas con respecto a los caracteres de nuestro número hexadecimal. Las interfaces y puertos de un dispositivo, muy importante. Nosotros vamos a tener en una red, vamos a depender de los interfaces y dispositivos que tenemos en nuestra red. Y pues dichas interfaces van a conectarse por un medio, que en este caso puede ser el cobre, fibra óptica o el medio inalámbrico. Y es importante que los distintos tipos de nuestra red nos permitan, sobre todo, establecer una comunicación adecuada. Cuando nosotros utilizamos, cuando nosotros configuramos ciertos elementos como las interfaces, es importante que a la hora de configurar las interfaces, por lo general, ciertas interfaces con respecto a dispositivos como un router no están activadas por defecto. Entonces nosotros tenemos que activarlas, ¿no? Nosotros utilizamos en nuestra red distintos tipos de medios para poder comunicarnos. Sobre todo los medios nos dan elementos o varios distintos tipos de ventajas de acuerdo ya sea la distancia, el medio ambiente, la cantidad de datos que se transmiten o el costo de instalación. Entonces, en base a esto, pues nosotros decidimos qué medio utilizar, ¿no? Vamos a ver la configuración de dispositivos finales. Aquí pues es importante y aquí pues se siguen los pasos de una configuración de un dispositivo final. Aquí tomando en cuenta pues el sistema operativo Windows. Dice que ingresamos al panel de control, ingresamos a Network and Sharing Center o redes y centro de elementos compartidos o dispositivos compartidos. Cambiamos la información del adaptador y pues damos un clic derecho en propiedades, local area connection o conexión de área local, propiedades, y aquí configuramos el IP versión 4. Establecemos los elementos y se configura de forma adecuada. Esos serían los pasos a seguir desde el panel de control para configurar nuestro dispositivo. Aquí pues también tenemos la posibilidad de utilizar la configuración automática y esto va a ser siempre y cuando yo utilice o tenga a la disponibilidad de un servidor de DHCP que va a ser el que me asigne de forma dinámica las direcciones de host, ¿sí? Aquí pues yo no necesito especificar, los pasos van a ser los mismos y aquí solo dejo seleccionada la opción que dice obtener de forma dinámica la dirección IP, ¿sí? Es importante también dar acceso, sobre todo para la configuración remota de dispositivos, en este caso, como nuestro switch a la hora de acceder de forma remota. Y para eso es importante configurar la Switch Virtual Interface o la SVI, la cual nos va a permitir acceder de forma remota a la configuración de un dispositivo. Esto mediante la configuración de una interfaz LAN, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a la interfaz, a la configuración de una interfaz LAN y asignamos una determinada dirección IP y máscara, como podemos ver en la figura de abajo, ¿sí? Podemos ver que primero se ingresa a la configuración de terminal, ingresamos a la interface VLAN 1 y aquí ponemos una dirección IP. En este momento estamos asignando la dirección IP para que podamos acceder al dispositivo de forma remota. De tal forma que cuando yo acceda al 192.168.1.20 me pueda conectar a dicho dispositivo, ya sea mediante Telnet, mediante SSH, ¿sí? Algo importante, por defecto esta interfaz está deshabilitada.
Y pues para poder habilitarla, tenemos que ejecutar el comando no shutdown. En la mayoría de elementos o dispositivos como routers y como switch, vamos a tener la posibilidad de, en algunos casos, encontrarnos con interfaces que no están activadas por defecto y tenemos que habilitarlas mediante la ejecución de este comando muy útil que significa no shutdown. ¿Sí? Hay un packet tracer en donde hay la implementación básica de estos elementos y la conectividad de varios dispositivos. ¿Sí? Importante, aquí viene voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo verificamos conectividad? ¿Qué es lo primero que se les ocurre para verificar conectividad? Aquí ya tenemos una respuesta, tenemos dos. Dice hacer un ping, correcto, sí, muy acertado. Lo primero que hago es hacer un ping. También utilizo el comando traceroute, ¿verdad? Para poder hacer un trace y saber hasta dónde está llegando un determinado paquete. Entonces también es importante tomar en cuenta esto. La verificación de conectividad de primera mano nos va a permitir saber si es que yo estoy realmente conectado hacia una determinada red y esto pues con el objeto de poder utilizar dicha red y poder comunicarme con los demás dispositivos. Entonces, para la comunicación de elementos, nosotros tenemos que verificar elementos como la conectividad a pues distintos dispositivos, ya sea un cable mediante la información de un ping que nos devuelve la respuesta si es que el mismo tuvo éxito, un trace en donde nos dice que pues cuál es el camino para llegar de un lugar a otro, ¿sí? Aquí pues va a haber un video en donde pues se hace un test con respecto al anterior, que era la verificación de dispositivos y cómo se realiza la verificación de conectividad usando un ping que ustedes pues me indicaron o que me dijeron que es de primera mano lo que puede hacerse. Entonces, una vez que configuramos nuestros dispositivos entre dos redes distintas, lo más adecuado es hacer un ping y poder saber si es que se estableció o no la comunicación, ¿sí? Aquí, pues, importante, en el módulo 2.9 hay un quiz y práctica, es decir, un test y una práctica con la cual, pues, ustedes van a utilizar. Importante, voy a recordar lo referente a esto, ¿sí? Aquí están los laboratorios que se van a hacer y, pues, lo que voy a mostrar a continuación es lo referente a la plataforma Cisco. Voy a compartirles la pantalla un poco para hacer un recuerdo de que pues nosotros utilizábamos, de los elementos que utilizamos una vez que accedíamos a la plataforma Cisco y pues voy a proceder a ingresar a los compañeros que no pudieron ingresar o pues que todavía no se les asignó el, no se les asignó la plataforma Cisco, ¿sí? Entonces voy a ingresar este momento, me esperan un segundito y una vez les ingresamos a los compañeros. Ok, es importante, voy a compartirles la pantalla de el acceso a Cisco. A la hora de ingresar, que ingresemos con el usuario y el correo. Asumo yo que ustedes recibieron un curso de ya sea IoT o pues lo referente a emprendimiento y pues algunos deben tener un usuario en Cisco. Entonces, con ese mismo usuario, pues ustedes van a ingresar. ¿Sí? Entonces, yo aquí, bueno, tengo una verificación en 2 pasos, pero pues no necesariamente todos tienen esta verificación. Aquí dice que el compañero Merlo no ha enviado la información, así es que por favor necesitamos que envíe la información para poder enrolarlo, muy importante. Bueno, quienes ya hayan ingresado aquí tenemos el curso,
Sí, aquí al iniciar el curso, al ingresar al curso, pues aquí nos aparece la información del curso y pues aquí pues tenemos los módulos, los cuales ustedes van a acceder, que les había indicado la siguiente clase, la anterior clase, y aquí pues tenemos la información al curso, ¿no? Aquí está el contenido del curso, aquí van a estar los exámenes. Fíjense que tenemos exámenes del módulo 1 al 3. La siguiente semana les voy a explicar cómo y cuándo van a empezar a dar ya estos exámenes, ¿no? ¿Sí? También es importante el acceso al curso y cuando accedemos al curso nos va a aparecer aquí una ventana, ¿sí? En donde vamos a tener la información. Es importante y muy vital que en cada uno, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy, aquí están cada uno de los temas que vimos del día de hoy, ¿sí? El 2.1, aquí está todo lo que nosotros vimos, el referente a la presentación, y al final tenemos los elementos de práctica en donde dice qué packet tracer se realiza, las actividades, tenemos los laboratorios, ¿sí? Y tenemos un quiz. Por favor, es importante que hagan este quiz, ¿sí? Que respondan estas preguntas. Esto es una autoevaluación, ¿sí? La autoevaluación me va a permitir prepararme, sobre todo para el examen o estos exámenes. Entonces es importante que lean la información del capítulo y hagan la resolución de estas preguntas. Aquí tienen la información de poner un check en el caso que me permite verificar lo que contesté y pues lo referente a mostrar la información, ¿no? ¿Sí? O las respuestas, pero es importante que ustedes hagan este tipo de elementos, ¿no? De que pues lo resuelvan, ¿sí? Entonces, en este momento voy a ingresar los datos que me envió el compañero Pablo Pillajo, ¿sí? Y hasta eso, pues ustedes vayan revisando. Bueno, aquí nos dice, ok, es importante, dice que es, por favor, es importante conectarse con la configuración de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Héctor Merlo. Si no eres Héctor Merlo, pues cambia el nombre a la hora de ingresar al Zoom y así evitamos problemas, ¿sí? Por favor. Así evitamos problemas. Ok, entonces voy a agregarles a los, ah, a los, a los compañeros que faltan a la plataforma Cisco para que puedan, sobre todo eh, ya empezar a utilizar, por favor. Entonces, en este momento les voy a agregar a los compañeros que el compañero Pablo me acabó de enviar. A ver, aquí tengo un correo que me envió, lista de estudiantes. Tengo el compañero Chamorro, Jordan Chamorro, entonces vamos a agregarle. Vamos a agregarle. ¿Sí? Listo, está agregado el compañero Jordan Chamorro. Vamos con el siguiente. Luis Espinosa. Agregamos a Luis Espinosa. Y el último compañero que es González, Héctor González. Aquí tengo dos cuentas de Héctor González. ¿Cuál de ellas es? Por favor. Está Héctor aquí. Por favor, Héctor, si me escucha, ¿cuál de las dos cuentas es?
Héctor, por favor. Si no me indicas cuál de las dos cuentas, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces voy a agregar este, ¿sí? Hay que cambiar el nombre al mismo formato que tienes en el de abajo, ¿sí? Ok. Vamos a ver que me enviaron un correo más, dice el compañero. Y tenemos el compañero Morales Torres. Lo agregamos. Y pues el compañero Ramírez Barahona. Que de hecho ya está inscrito, ¿no? Ok, ya pueden entonces acceder quienes no hayan accedido. Por favor, no olviden realizar las actividades, sobre todo lo referente a las actividades en clase. El laboratorio en clase ya le voy a cambiar de fecha porque con ustedes, pues desde aquí sería una semana hasta su resolución y les voy a poner hasta el próximo viernes los laboratorios de clase del capítulo 2. Sería hasta el viernes 24 la realización del mismo, ¿no? Ok, entonces tomar en cuenta esto a la hora de realizar. Por cierto, voy a ver si es que en lo posible para la resolución de los PDFs, para que no se les complique, o si es que ustedes pueden hacerlo. Me parece que en esta semana les había puesto en Word, que creo que es más fácil editar. Voy a ver si en la mayoría, en las siguientes semanas les pongo, en vez del PDF, les pongo un Word y así puedan ustedes contestar o resolver de una forma más fácil, ¿no? De preferencia, siempre la contestación de estos PDFs no necesariamente tienen que contestarlos en inglés. Si quiere, puede contestar en español la respuesta. Sí, no necesariamente deben contestar en inglés. Y pues si es que lo convierten al PDF en Word y lo pueden enviar en Word, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, importante, yo voy a tratar de, para las siguientes semanas, ya irlos pasando a todos los PDFs a Word para que pues sea de una forma mucho más fácil la resolución de los mismos para ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, de esa forma vamos a quedar. Y yo ya les dejo aquí especificados. Los laboratorios de clase del capítulo están para el 24 y pues ustedes la resolución de los laboratorios para el 24. Entonces de esta forma quedarían resueltos. La siguiente semana vamos a ver cómo nos organizamos, sobre todo para poder sobre todo realizar la primera hora, la revisión de la teoría, revisar lo más importante y pues con eso pues tratar de ver si la siguiente hora hacemos una práctica que de hecho sería muy importante realizarlo de forma interactiva con ustedes y participando en clases. La siguiente clase se va a evaluar la participación mucho más activa. Ok, voy a tomar lista, por favor, y pues quienes no les haya nombrado en la lista, sí necesito que me envíen un correo indicando por qué razón o cómo va su trámite de legalización de matrícula para poder con todo hablar con la ingeniera Coral si es que necesitan alguna ayuda para poder ayudar a la gestión, sobre todo de, de sus de sus de sus de su matrícula y que puedan ya aparecer en los listados, ¿sí? Entonces aquí tenemos, vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista y pues aquí voy a nombrarles, ¿no? Byron Basantes. Voy a activarles el micrófono, por favor, para que puedan contestar. Pueden activar los micrófonos. Byron Basantes. Presente, Inge. Jordan Chamorro. Presente, Inge. Luis Espinosa. Presente, Inge. Héctor González. Presente, Inge. Alex Zoaro.
Presente. Santiago Lochamín. Presente, Inge. Alexander Jiménez. Presente, Inge. Jonathan Morales. Jonathan Morales. Presente, Inge. Martín Moscoso. Presente, Inge. Ariel Panchi. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pablo Pillajo. Presente, profe. Johnny Ramírez. Johnny Ramírez. Escuchado, Inge. Presente. Ya. Junior Rojas. Presente, Inge. Nicole Salazar. Presente, Inge. Ángel Sánchez. Presente, Inge. Jefferson Umajinga. Presente, profe. Umaquinga. Marco Villegas. Buenos días, ingeniero. Presente. Nancy Yanzaway. Nancy Yanzaway. Ok, listo. Quien no le haya nombrado en la lista, por favor, es importante que pues me envíe un correo electrónico indicándome si tuvo alguna novedad o inconveniente para poder tratar de gestionar con la ingeniera Coral. Inge. ¿Sí? Buenos días, Brian del Buenos Pozo días. le saludo. Yo no consto en lista, lo que pasa es que al momento de matricularme me salieron cupos llenos. Yo anteriormente le envié un correo al ingeniero Albarracín, pero ¿Ya? no tengo respuesta hasta el momento. ¿Puedes copiarme ese correo a mí para yo ver qué gestión hago con la ingeniera Coral también? Claro, por favor, Inge. Por para favor, que me ya. tome en cuenta también, de pronto Sí, porque... salga con falta. Ok, sí, para eso mismo es. Listo. Gracias. Listo. Ángel Sánchez, por favor, tienes la palabra. Si puedes activar tu Ingeniero, micrófono. buenos días. Tenga la bondad de una consultita. Lo que pasa es que la semana pasada yo no pude asistir, pero no fue por el tema de no querer tal vez, sino porque tuve un inconveniente con la matrícula, con la clave y el usuario para el ingreso al EVA. Ya. Entonces, con ese inconveniente me ayudó el ingeniero Basurto. Entonces, recién en esta semana me habilitaron el usuario y contraseña. Ok, envíame un correo con esta novedad, por favor, para yo poder registrarte. Ya, listo, ingeniero. ¿Sí? Listo. Listo, entonces, quedamos de esa forma. Les agradezco mucho por su presencia y nos vemos el siguiente sábado y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias con todos. Nos vemos Buen día para todos. la siguiente Gracias, clase. profe. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Igualmente, buen día, profesor.